Capítulo 2. ¿Qué es la reencarnación? El término reencarnar proviene del latín re, otra vez, e incarnare, entrar en la carne, y significa literalmente volver a entrar en un cuerpo de carne y hueso o tomar de nuevo una forma corporal. No es lo mismo que resurrección, que propone que la persona resucitará en el mismo y único cuerpo que tenía cuando murió. La tesis de este libro es que el proceso de la reencarnación obedece unas leyes específicas. Es un proceso científico, no una cosa de fe. Si la transmigración del alma es un hecho, es decir, si es cierto que hemos vivido antes de esta existencia y que seguimos viviendo después de la muerte física en otro cuerpo, entonces se trata de algo que es válido en todos los lugares y en todos los tiempos, también en Occidente y en el siglo XXI, y también para aquellos que no la aceptan. Sin embargo, si la doctrina de la reencarnación no es cierta, tampoco puede ser un hecho en Oriente, en concreto en la India, porque nunca ha sido un hecho en ninguna circunstancia, tampoco para aquellos que creen en ella. El tema del presente trabajo es la investigación sistemática de las sutiles leyes de la reencarnación y sus consecuencias para nuestras vidas. Trataremos, entre otras cosas, las siguientes preguntas. ¿Qué sucede exactamente en el momento de la muerte? ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿Influyen nuestros actos, pensamientos y deseos en nuestra vida futura? ¿Pueden los animales encarnarse en cuerpos humanos? Y al revés, ¿pueden los humanos volverse animales o incluso plantas? ¿Qué es el karma? ¿Podemos y deberíamos salir del ciclo de repetidos nacimientos y muertes? En caso afirmativo, ¿cómo? Después de la liberación, ¿qué nos espera? ¿A dónde va el alma? ¿Y qué hace? Los Vedas, fuentes de sabiduría. Las fuentes más exhaustivas sobre la reencarnación son los Vedas, las escrituras sagradas de la India. Su origen se remonta a unos 5000 años, lo cual las convierte en las escrituras más antiguas de la historia de la humanidad. La palabra Veda viene del sánscrito, la lengua original de la India, y significa conocimiento. Los Vedas contienen conocimiento sobre un amplio abanico de temas. Algunos ejemplos son el Ayurveda, medicina, el Jyotish Veda, astronomía y astrología, el Sthapatya Veda, arquitectura e ingeniería, el Gandharva Veda, música y arte, y el Dhanurveda, herramientas y armas. Debido a la complejidad del sánscrito, las escrituras védicas permanecieron durante siglos fuera del alcance del hombre occidental. Las primeras traducciones aparecieron en el siglo XIX, cuando el indólogo alemán Max Müller tradujo los textos védicos más destacados al alemán e inglés. En tiempos más recientes, Om Vishnupada 108 Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que fundó la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, tradujo más de 70 volúmenes de los antiguos textos sánscritos al inglés. Sus libros, que ya están disponibles en todos los idiomas principales, son reconocidos como obras estándar en el 80% de las universidades del mundo, donde se usan como textos de estudio. Entre todos los textos védicos, los más famosos son el Bhagavad Gita, la canción de Dios, y el Srimad Bhagavatam. La Gita forma parte de la monumental epopeya Mahabharata, que tiene el honor de ser, con 100.000 versos, el texto más extenso de la literatura mundial. Aunque la Bhagavad Gita se compone de solo 700 versos, es la escritura más celebrada porque presenta la esencia de todos los aspectos fundamentales de la sabiduría védica. Se trata de un diálogo entre Krishna, la persona suprema, y Arjuna, su amigo y devoto. Entre los temas principales encontramos las enseñanzas sobre el alma, la muerte y la reencarnación. Por consiguiente, nos referiremos a menudo a este texto para explicar el proceso de la transmigración del alma.
el misterio de la vida. La ciencia moderna define la vida como un organismo vivo de una o más células que crecen y se desarrollan, se reproducen, responden a estímulos y tienen un metabolismo. Pero, ¿qué anima a la célula a crecer y desarrollarse? Porque también existen células muertas que ya no crecen ni se reproducen. ¿Qué les falta? Si la vida no es más que una compleja reacción química, entonces, ¿por qué no podemos aportar los ingredientes faltantes a una célula muerta para que recobre vida? El biólogo molecular y premio Nobel inglés Francis Crick, que descubrió el ADN en 1953, proclamó en 1966 que la ciencia será capaz, en un futuro cercano, de generar un organismo vivo de manera sintética, a base de la combinación de aminoácidos. Sin embargo, a pesar de continuos intentos y una tecnología cada vez más avanzada y unos presupuestos de billones de dólares, nadie ha podido producir vida en el laboratorio. De hecho, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada retó a la comunidad científica en 1973 diciendo que nunca serán capaces de producir vida. Prabhupada, el tratamiento que recibe de sus seguidores, solía decir: yo ni siquiera pido que generen un ser humano, sino que produzcan solamente algo tan simple como una hormiga o una brizna de hierba. Pero eso no es posible, porque la vida no proviene de la materia, la vida proviene de la vida. La Bhagavad Gita explica que los organismos vivos muestran síntomas de vida porque son animados por la fuerza vital, que es, por constitución, una partícula de energía inmaterial. Esta partícula recibe en sánscrito el nombre de Atma o Shiva, y es idéntica a lo que en Occidente se entiende como alma. La Shiva es infinitesimal y está más allá de la percepción de los sentidos. El Shvetasvatara Upanishad 5.9 lo confirma de la siguiente manera: Balagra Sata Bhagasya Sattada Kalpitasya Cha Mago Shiva Sa Vignyaya Sachanatyaya Kalpate. Si después de dividir la punta de un cabello en 100 partes, tomamos una de esas partes y la dividimos de nuevo en 100 partes, esa 10.000ª parte muestra las dimensiones de la entidad viviente. Ese es el veredicto de los principales mantras védicos. Siendo de otra naturaleza, la chispa espiritual que da vida al cuerpo material no se puede detectar ni con el microscopio más potente, y tampoco es imaginable mediante conjeturas mentales. De hecho, incluso la ciencia admite que la vida se elude de la investigación científica y es un misterio. El antes mencionado Francis Crick reconoció esta perplejidad en 1981 en su libro La vida misma, su origen y naturaleza. Lo que hemos descubierto es que, aún en este nivel tan fundamental de las proteínas, existen estructuras complejas, de las cuales hay muchas reproducciones idénticas, es decir, que tienen complejidad organizada y que no pueden haberse formado por puro azar. Desde este punto de vista, la vida es un suceso infinitamente raro y, sin embargo, vemos que prolifera en torno nuestro. ¿Cómo pueden ser comunes cosas tan raras? Del mismo modo que la luz es el síntoma del sol, la conciencia es el síntoma del alma, de la Shiva. Puede que no veamos el sol, porque las nubes cubren nuestra vista, pero gracias a la luz del día, podemos entender que el sol está en el firmamento e ilumina todo mediante sus rayos. De modo similar, aunque no tengamos la capacidad de ver el alma espiritual con nuestros ojos materiales, podemos deducir su presencia por la presencia de la conciencia. Debido a que el alma pertenece a la dimensión inmaterial, sus cualidades y características no se pueden observar ni siquiera mediante la más avanzada tecnología material. El físico y premio Nobel danés Niels Bohr reconoció:
Tenemos que admitir que no podemos encontrar nada en la física o química que tenga una relación, aún remota, con la conciencia. Sin embargo, sabemos que existe algo como la conciencia, porque el simple hecho es que nosotros mismos la poseemos. Por consiguiente, la conciencia tiene que formar parte de la naturaleza, mejor dicho, una parte de la realidad. Pero eso significa que debemos suponer que, lejos de las leyes físicas y químicas, tal y como la explica la teoría cuántica, existen otras leyes de una naturaleza completamente distinta. El cuerpo denso y el cuerpo sutil. El alma espiritual desarrolla cuerpos materiales según su nivel de conciencia, y esta conciencia, a la vez, evoluciona y cambia según la interacción del alma con el cuerpo. El cuerpo material se compone de dos partes principales, el cuerpo denso y el cuerpo sutil. Krishna explica en el Bhagavad Gita 7.4 que la naturaleza material está compuesta de 8 elementos básicos, 5 elementos densos y 3 elementos sutiles, que aportan los ingredientes para la formación de los dos cuerpos: tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia, ego. Los 5 elementos densos corresponden, en la terminología de la ciencia moderna, a todo tipo de materia sólida, tierra, todo tipo de líquidos, agua, todo tipo de energía radiante, fuego, todo tipo de gases, aire, y el espacio omnipresente, éter. Todos los fenómenos que podemos percibir en este mundo consisten en una combinación de estos 5 elementos principales. Nuestros ojos ven ciertas formas, nuestros oídos perciben diferentes sonidos, con la nariz olemos distintos olores, con la lengua saboreamos ciertos sabores y con la piel podemos percibir diferentes estructuras. De esta manera, entramos en contacto con el mundo exterior a través de los sentidos del cuerpo denso. Los 3 elementos sutiles, mente, inteligencia y ego, no se pueden ver, ni oír, ni oler, ni saborear, ni tocar. Aún así, sabemos que existen, porque se pueden percibir por sus síntomas. La presencia de la mente se nota por sus facultades de pensar, sentir y querer. El síntoma de la inteligencia es la facultad de discriminación, y el ego se manifiesta por el sentido de identidad que cada uno de nosotros tiene. Debido a que esta identidad suele estar vinculada al cuerpo material temporal, este sentido de ego recibe en sánscrito el nombre de ahankara, ego falso, ya que nuestra verdadera identidad es de la naturaleza espiritual, la chispa espiritual. Veamos cuáles son las características del alma espiritual. Después de enumerar los 8 elementos materiales y clasificarlos como apara prakriti, energía inferior, Krishna sigue explicando: aparte de esta energía inferior, existe otra energía superior, para prakriti, las entidades vivientes que utilizan los recursos del universo. Bhagavad Gita 7.5. El alma espiritual es superior a la materia y tiene el poder de manipularla y explotarla, con el fin de satisfacer sus deseos. La interacción de la Shiva con sus cuerpos densos y sutiles tiene como consecuencia una complejísima red de reacciones que están fuera del alcance de la física, química y biología nuclear. Por esta misma razón, resulta tan difícil a la ciencia definir la exacta diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Es evidente que falta algo, pero nadie sabe qué es exactamente. La Bhagavad Gita define la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto con la presencia o ausencia del alma. Tan pronto como la Shiva se marcha del cuerpo, éste se considera muerto. Las características de la Shiva se explican en detalle en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, verso 20, 23 al 25. Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna,
permanente y primordial. No se la mata cuando se mata al cuerpo. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ninguna arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitar. El alma individual es irrompible e insoluble, y no se la puede quemar ni secar. El alma está en todas partes, y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Entonces, si el alma es eternamente la misma, ¿cómo surgen las diferentes especies de vida? La Bhagavad Gita 13.22 explica que se deben al contacto del alma con las cualidades o modalidades materiales, las gunas, Karanan Gunasango Syat Sat Asat Yoni Shanmasu. Debido a su contacto con la naturaleza material, la entidad viviente se encuentra con lo bueno y lo malo en las diferentes especies. Las tres modalidades de la naturaleza. Según las ciencias naturales védicas, la variedad de las diferentes especies se basa en la combinación y gradación de tres modalidades elementales de la energía material. 1. Sattva guna, bondad. 2. Raya guna, pasión. Y 3. Tama guna, ignorancia. Las tres gunas se pueden comparar con los tres colores primarios, amarillo, rojo y azul, que forman la base de una gran variedad de tonalidades. Si mezclamos los tres colores primarios entre sí, obtendremos 6 colores secundarios, después 6 terciarios, etc. De modo similar, las tres modalidades de la naturaleza pueden formar numerosas combinaciones para ofrecer cuerpos y mentalidades acorde con todo tipo de conciencia imaginable. Los descubrimientos científicos acerca de la estructura del ADN apoyan esta visión, ya que se ha demostrado que cada ADN es diferente, permitiendo identificar a un individuo mediante el análisis de su ADN. Los diferentes cuerpos de las entidades vivientes se pueden comparar con diferentes tipos de vehículos o casas, cada uno distinto en lo que se refiere a tamaño, forma y color. El morador de cada cuerpo, el alma, está condicionado por las tres gunas que determinan en gran medida su libertad de movimiento y acción, sus posibilidades de disfrute y sus capacidades de manipular el medio ambiente. Un árbol no puede moverse. Una tortuga puede desplazarse solo despacio, mientras que un caballo puede correr y saltar libremente. Existe una inmensa variedad de seres vivos, cada uno con sus particularidades y diferencias que se basan en las tres modalidades de la naturaleza. A pesar de que predomina la modalidad de la ignorancia en las plantas y los animales, también hay gradaciones entre esas especies. Entre los animales, el asno es el típico animal en ignorancia, el tigre y otros predadores son símbolos de la pasión, mientras que en la vaca y la abeja, que solo trabajan para el beneficio de los demás, prevalece la bondad. Incluso, entre las mismas especies encontramos esas diferencias. Entre las aves, el cisne simboliza la bondad, el águila la pasión y el cuervo la ignorancia. Si bien existe una similitud biológica entre los diferentes representantes de la misma especie, la conciencia y las acciones de los diferentes seres muestran distintas expresiones que se deben a la influencia de las modalidades de la naturaleza. Los seres humanos no son una excepción. Las personas que están influenciadas principalmente por la bondad muestran cualidades como la compasión, honradez, caridad, lealtad, etc. Aquellos que actúan principalmente bajo la pasión están dominados por el egoísmo, la envidia, la codicia, la lujuria, el afán por el poder, el ansia por la fama, etc. Y en otros que viven en ignorancia predominan la inercia, necedad, embriaguez, ilusión, etc. De este modo, existe una gran variedad de cuerpos donde la entidad viviente puede tomar asiento para representar su papel acorde con las tres gunas que influyen en su conciencia. Las tres modalidades de la naturaleza se comparan también con tres tipos de cuerdas que atan al alma a la existencia material.
Mientras la conciencia permanece absorta en las cualidades de esas tres gunas, el alma se ve arrastrada de un cuerpo material a otro. El proceso de Bhakti Yoga, el cual explicaremos en el último capítulo, tiene como objetivo poner fin a esta situación miserable, superar las tres gunas y conectar nuestra conciencia con la trascendencia. Krishna dice en la Bhagavad Gita 14:26, Mancha yovya vicharena bhakti yogena sevate saunan samatitya yam brahma uvaya kalpate. Aquel que se dedica por completo al Bhakti Yoga, servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza y llega al plano del Brahman, la trascendencia. Más adelante hablaremos en profundidad del plano trascendental, la trascendencia y sus diferentes aspectos. El cambio de cuerpo en la vida presente. Si observamos nuestra propia existencia, nos damos cuenta de que nuestro cuerpo ha cambiado en muchos aspectos desde que nacimos. Aún así, nos sentimos la misma persona. Recordamos cuando éramos jóvenes y nos reconocemos en fotos, aunque ahora el cuerpo sea diferente. Nuestra mentalidad haya cambiado y nuestros sentimientos no sean los mismos. Esta transmigración del alma a través de un solo cuerpo durante una sola vida podría calificarse como reencarnación interna. Basándose en esta experiencia universal del ser humano, la Bhagavad Gita 2.13 ofrece una analogía clave para explicar el fenómeno de la reencarnación. Así como en el presente cuerpo el alma corporificada pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. El cambio de cuerpo en el momento de la muerte. Con esta analogía, Krishna establece el fundamento del conocimiento espiritual. La primera lección consiste en comprender la diferencia entre materia y espíritu. Aham Brahmasmi, soy alma espiritual, es la primordial y esencial realización del trascendentalista. Krishna responde también a la pregunta, ¿qué determina la vida futura? ¿De qué depende el tipo de cuerpo que recibimos después de la muerte? En el capítulo 8, verso 6 dice, cualquier estado de existencia que una persona recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Y más adelante, el Bhagavad Gita 15.8, la entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. Recuerdos de vidas pasadas. Cuando se menciona el tema de la reencarnación, surge a menudo la pregunta, ¿por qué no recordamos nuestros cuerpos anteriores? En primer lugar, nuestra memoria, incluso en el cuerpo presente, es limitada. Ni siquiera recordamos lo que estuvimos haciendo hace unos días. ¿Qué decir de semanas, meses o años? En segundo lugar, imaginemos que pudiéramos recordar no solamente todo lo que hemos hecho en esta vida, sino en todas las vidas anteriores. Nuestro sistema mental colapsaría o estaría en un estado de constante ansiedad y agobio. Desde este punto de vista, se puede considerar un acto de misericordia divina que nuestra memoria sea relativamente corta. En realidad es así, porque Krishna explica en la Bhagavad Gita 15.15, Sarvasya chaham riti sani visto mata smritir yanam napohanam cha. Yo estoy sentado en el corazón de todos y cada uno, y de mí vienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Lo que sucede en el momento de la muerte es que la Shiva sale del cuerpo denso, transportada por su cuerpo sutil. Entonces, es el cuerpo sutil con sus pensamientos, sentimientos y deseos quien determina, en gran medida, el futuro cuerpo denso. Pero nuestros pensamientos, sentimientos y deseos no son los únicos factores que deciden sobre nuestro futuro. Hay algo más que interviene, el karma.